Hola, mi nombre es Lisderia Adames y en este video voy a presentar el análisis del caso químico que me corresponde en la unidad de los haluros orgánicos. Mi reacción es la del cloruro de difenilmetilo con agua y el objetivo es determinar si esta reacción ocurre principalmente mediante un mecanismo de sustitución nucleofílica SN1 o SN2. Pero antes debemos de saber qué es el SN1 y el SN2. El SN1 es una sustitución nucleofílica unimolecular que ocurre mediante dos etapas principales. Primero es el grupo saliente, en el cual éste abandona la molécula y se forma un carbocatión. Y después el nucleófilo que ataca ese carbocatión. El SN2, este ocurre en una sola etapa, es decir, que el nucleófilo ataca al carbono al mismo tiempo que el grupo saliente y abandona la molécula. Identificación de evidencias. La primera evidencia que voy a mostrar es la del tipo de sustrato. En el cloruro de difenilmetilo, el carbono que está unido al cloro está unido también a dos grupos de fenilo y a un hidrógeno, ya que esta clasificación del carbono se considera como un haluro secundario porque el carbono se lleva un halógeno que también está unido a dos carbonos. La segunda evidencia que voy a mostrar es la del nucleófilo. El agua puede actuar como un nucleófilo porque el oxígeno posee pares de electrones libres. Esto quiere decir que el nucleófilo relativamente es débil. Los nucleófilos débiles son compatibles con mecanismo de SN1 porque en este mecanismo el paso principal consiste en la formación del carbocatión antes del ataque del nucleófilo. La tercera evidencia que le voy a mostrar también es la del impedimento estérico. En una reacción SN2, el nucleófilo debe acercarse al carbono porque la parte posterior puede realizar un ataque directo. En el cloruro de difenilmetilo, este carbono está rodeado por dos grupos fenilo, lo que dificulta ese ataque directo. Estabilidad del carbocatión. Ahora tenemos una de las evidencias más importantes para determinar el mecanismo de la estabilidad del carbocatión. Si el cloro abandona al cloruro de difenilmetilo, se forma el catión difenilmetilo y este carbocatión es especialmente estable porque la carga es positiva y puede deslocalizarse mediante resonancia hasta los anillos aromáticos. Es decir, que la carga positiva no pertenece localizada únicamente sobre el carbono central, sino que puede distribuirse sobre diferentes posiciones de los anillos. Grupo saliente. El grupo saliente en esta reacción es el cloro. ¿Por qué es el cloro? Porque cuando el enlace carbono-cloro se rompe, se puede formar el ion cloruro, que es una especie relativamente estable. Por lo tanto, el cloro puede abandonar la molécula como un grupo saliente, y esta salida le permite la formación del carbocatión de fenilmetilo, que como ya expliqué anteriormente, está muy estabilizado por resonancia. Al comparar las evidencias pudimos observar que prácticamente todas favorecen al mecanismo de SN1. ¿Por qué? Porque el sustrato puede formar un carbocatión muy estable, el agua es un nucleófilo débil, el medio es polar y el impedimento es estérico, el cual dificulta el ataque directo para el SN2. Por estas razones, el mecanismo SN1 es claramente el más favorable en este caso. ¿Por qué no SN2? Aunque debemos considerar el mecanismo SN2 como alternativa, este resulta menos favorable en este caso, ya que la reacción SN2 necesita un ataque directo del nucleófilo al carbono unido al grupo saliente. Sin embargo, el carbono está unido a dos grupos fenilo, lo que dificulta un acercamiento del agua, además de que el agua es un nucleófilo débil y por este medio es polar prótico. Pero sobre todo, no es necesario recurrir a un SN2 porque la molécula puede formar un carbocatión muy estable por resonancia. Por estas razones, el SN2 es el mecanismo alternativo menos favorable. Dentro de las aplicaciones del cloruro de difenilmetilo con agua se encuentra la industria de fragancias y sabores, el precursor de ésteres aromatizantes
como por ejemplo podemos ver el acetato de difenilmetilo y el benzoato de difenilmetilo, como también los polímeros y resina especiales. Dentro de los polímeros y resinas especiales están los agentes de determinación de cadena y el modificador de propiedades, como también el usado en policarbonatos, resinas y polímeros de alto rendimiento. De haber realizado este audiovisual con la reacción química ya tratada, concluyo que la reacción del cloruro de difenilmetilo con agua ocurre principalmente mediante un mecanismo SN1. El mecanismo SN1 es favorecido principalmente porque se forma un carbocatión difenilmetilo muy estable por resonancia, además de que también el agua es un nucleófilo débil y actúa como disolvente polar prótico, mientras que el impedimento estérico dificulta el ataque directo requerido por el SN2. Por lo tanto, la evidencia química analizada indica que el SN1 es el mecanismo predominante y el SN2 resulta mucho menos favorable. Hasta aquí fue mi exposición en este audiovisual. Espero y les sirva de provecho. Muchas gracias por su atención.